Hola a todos, bienvenidos. Eh, Estamos aquí hablando pues de microcontroladores. Habíamos prometido grabar las clases que se dieran, pero tuve un percance con el, el Camtasia. Resulta que no me deja grabar más de una hora. Entonces la grabación de la clase de ayer eh, tuvo esa falencia de que se borró por completo todo lo que habíamos hecho. Entonces, eh, decidí, para que no quedaran muy mal todos los que ya habían, eh, los que no pudieron asistir a la clase, primera clase, la clase 1, explicarle un poco el tema, ¿sí? Hablarle del tema para empaparlos. De hecho, pues, lo que avanzamos ayer fue muy interesante. Estuvimos más que todo hablando de TICs y datos históricos y cositas así. Estuvimos también tocando lo que era gestión de puertos, y de hecho dejamos un reto para que pudieran hacerlo por gestión de puertos a través de la RAM. Hablamos en un principio del horario de clases que, que íbamos a optar. El horario decidimos dejarlo en el que estaba. Vamos a ir trabajando de lunes a viernes, eh, de 9 a 11 de la noche, y vamos a hablar de muchas cosas, vamos a abarcar muchos temas. La idea es que ya cuando estemos un poquito más avanzados, ustedes vayan leyendo temas y traigan a exponer y traigan, mira, yo me leí esto por aquí, que se podía hacer esto con el microcontrolador y yo quiero exponer este tema. Sería muy interesante que trabajáramos con esa dinámica para que podamos avanzar y aprender todos, cada uno el uno del otro. Entonces, más que todo, ya a medida que vamos avanzando, vamos a convertir lo que es toda esta clase en unos foros en los que vamos a hablar de microcontroladores, de qué avances hay, o de qué entornos de desarrollo han mejorado para la robótica, para la mecatrónica. Todo esto lo vamos a estar tratando. Eh, es importante de que esta clase se haya quedado claro una serie de, de interrogantes, que es, por ejemplo, ¿qué es un microcontrolador? Voy a ser muy simple en esto del microcontrolador. Todos en la casa tenemos una computadora. Una computadora, vamos a suponer que una computadora es esta caja. Nuestra cajita, esta computadora, vamos a llamar con la letra C, eh, tiene conectada una serie de periféricos. En mi caso, yo tengo un buen parlante en la casa, tengo unos subwoofers. Yo por acá tengo un mouse, por acá voy a tener una pantalla, por acá voy a tener una serie, todos estos son periféricos, ¿sí? En el caso de tener conectado un mouse es un periférico de entrada, porque el mouse tiene una serie de sensores que envían al computador que se está moviendo para poder mover el cursor. La pantalla sería un periférico de salida, ¿sí? Es una salida. Esto es una entrada, vamos a indicar las entradas con una flechita hacia adentro y las salidas con una flechita hacia afuera. Entonces esta flechita hacia afuera indica que es una salida. Esta sería la pantalla, es una salida. El mouse es una entrada. El parlante es una salida, ¿sí? Es una salida. Tenemos también conectados también una impresora. Es un dispositivo de salida, y dependiendo de qué impresora tengamos, si es una multifuncional, vamos a hablar de impresoras con escáner. Entonces va a tener también entrada, o sea que va a tener, esta parte va a ser una entrada y salida al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, por ese cable va a pasar a entrar y salir datos. Entonces, este va a ser una parte de entrada y salida. Entonces, vamos a ver en protocolos de comunicación, vamos a ver todo esto. También tenemos que nuestro computador va a tener también teclado, no vamos a poder teclear datos, ¿sí? Entonces el teclado, nuestro teclado, ¿qué va a hacer? Va a ser
un dispositivo de entrada, un periférico de entrada. Entonces, miren que nosotros podemos conectar una serie de cosas a nuestro computador, nuestra computadora, la que todos tenemos en casa. Los que tienen una computadora portátil, obviamente todo esto viene integrado, pero es lo mismo. Es la misma función, solo que es más reducido, más pequeño. Y lo mismo, ahora imagínense que volvemos una portátil más pequeño aún, ¿sí? Más reducido. Entonces nosotros pasamos a hablar de algo más pequeño, por ejemplo una tablet, sigue siendo pequeño, y si lo queremos volver aún más pequeño, nosotros hablamos de un celular, y aún más pequeño, podemos nosotros hablar de ya un microcontrolador. Un microcontrolador, aunque no estoy diciendo que estas funciones de un celular, de un smartphone, y no estoy hablando en cuanto a funciones y potencia del hardware, sino que estoy hablando en cuanto a qué tamaño tiene y cómo se va reduciendo cada vez más los computadores. Entonces miren que esto que vemos nosotros acá, encerrado, es un microcontrolador. En nuestro caso es una referencia en específico, es el 16F84. Un microcontrolador es un computador, una computadora de instrucciones reducidas, ¿sí? Es una computadora, es igual a la computadora que usamos en casa. Esto tiene su RAM, tiene su disco duro, que es la EEPROM. Podemos incluso añadirle, si queremos un disco duro, podemos ponerle una micro SD. También vamos a trabajarlo también en cómo conectar micro SD a nuestro microcontrolador. También podemos conectarle un display LCD, podemos conectarle teclados, podemos conectarle todo lo que se nos antoje con ciertos arreglos y otros adaptadores. Podemos conectarlo a nuestro microcontrolador. De hecho, en el lenguaje que vamos a estar trabajando, también podemos usar multitarea para dar la opción de multitarea con la librería de tiempo real de RTOS, que son sistemas operativos en tiempo real que nos va a ofrecer nuestro compilador. Lo vamos a ver pues cuando ya estemos muy avanzados, a empezar a trabajar con esas librerías. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, un computador, pero ¿cómo hace el computador para poder interactuar con todos estos periféricos? Para que el computador pueda interactuar con todos esos periféricos, él tiene que tener internamente una programación previa, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando aquí, que es aprender a programar. Entonces, ¿qué es aprender a programar? Aprender a programar es darle instrucciones al microcontrolador o a la computadora o a lo que estemos programando. Resulta que estos aparatos sin programación no son nada, son un pedazo de cosa ahí, en blanco. De hecho, por eso se hizo tan famoso Bill Gates y se hizo el hombre más rico del mundo, porque había un grupo de personas que tenían unas computadoras, pero estaban sin programas, estaban sin un software que los gobernara. El éxito de Microsoft fue ese, que creó un software que gobernara a ese hardware que tenían, y así poderlo hacer más amigable y más interactivo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, básicamente. Nosotros vamos a partir de tener una computadora en blanco y empezarle a añadir esta serie de cosas, esta serie de pantallas, mouse, impresoras, teclados, parlantes, todo lo vamos a empezar a añadir. El microcontrolador viene con una memoria flash que nos permite borrar y grabar. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo grabar un microcontrolador, cómo quemar un microcontrolador, y vamos a usar qué herramientas necesitamos para quemarlo, y de hecho vamos a quemar un microcontrolador para ver cómo se funciona y acondicionarlo y cómo montarlo en la protoboard. Ya nosotros habiendo entendido esto, debemos entender que para nosotros programar debemos de pasar por una serie de etapas. Primero debemos de hacer el algoritmo de nuestro programa, ¿sí? Decir un diagrama de flujo, por ejemplo, inicio y digo que, por ejemplo, si una sentencia tal, por ejemplo, un LED rojo, yo digo LED rojo, ¿cierto? Declaro acá LED rojo. Y luego voy a decir, por ejemplo, una
una sentencia que nos va a preguntar acá, si LED rojo, tal cosa, y ejecute eso, listo. Entonces nosotros, la idea es, vamos a trabajar con más detenimiento, ya diagrama de flujos, la idea es que nosotros empecemos a trabajar todo esto. El computador, los computadores funcionan a base binaria, ¿sí? Que es muy diferente a nuestro sistema porque nuestro sistema es de base 10 y nosotros todo lo trabajamos en base 10. Pero las computadoras trabajan binario, de forma binaria, ¿sí? Un binario es de la forma 2 a la n, donde se va a ir contando de izquierda, de derecha a izquierda, y vamos a ir avanzando paulatinamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 2, le pongo un 0, y acá le pongo acá el número 2, le pongo un 1, voy a ir avanzando así. Entonces miren que yo voy obteniendo 2 a la 0 me va a dar 1, 2 a la 1 me va a dar 2, 2 a la 4 me va a dar, y 2 a la 8 me va a dar 4, y así voy avanzando paulatinamente, ¿sí? Entonces, si ustedes esto me imagino que se les va haciendo similar a los, cómo consiguen las configuraciones en los discos duros y consiguen las configuraciones en unas memorias, entonces esto no es coincidencia. Estas formas, el 2, el 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, todos esos 256, entonces eso no es coincidencia, todo esto viene de aquí, de la lógica binaria. Y vienen, por ejemplo, las memorias de 32 GB, de 16 GB, por eso vienen así, especificadas en esta forma, de 4 GB. Listo. Nosotros vamos a estar viendo toda esta parte. En la clase pasada, nosotros, en la primera clase, que es la que estoy tratando de resumir acá, vimos cierta parte de estas cosas y avanzamos mucho en este tema. Entonces, la idea es empezar y entender qué es un microcontrolador, y un microcontrolador no es más que un computador de instrucciones reducidas. ¿Qué es instrucciones reducidas? Que es un poco limitadito, porque al igual que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro computador y podemos cambiarle la RAM, en un microcontrolador viene con una RAM específica, viene con una ROM específica, viene con todas las configuraciones que trae, son específicas. Entonces, es de entender de que nosotros debemos de indagar y revisar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este microcontrolador, que es un microcontrolador de 8 bits, es un microcontrolador de 8 bits de la Microchip. Es uno de sus primeros microcontroladores, de hecho es el primer microcontrolador de la familia 16F y cuenta con dos puertos, el puerto A y el puerto B. Este microcontrolador trae un puntico aquí, este punto nos indica cuál es el primer pin, la primera patica del microcontrolador. Y acá tiene como una media luna, esta media luna nos indica en qué forma vamos a ir aumentando el número de paticas. Entonces esta U nos va indicando de que debemos de aumentar así, de esta forma, ¿cierto? En esta forma de U. Entonces este va a ser el pin 1, el pin 2, 3, 4, así, 9, 10, hasta llegar a 18. ¿Sí? Este microcontrolador, vamos a notar que hay acá algo que dice RA, este RA2, el RA me indica que es el puerto A, repito, los microcontroladores vienen divididos por puertos. En este caso de que es un microcontrolador de 8 bits, tiene puertos de 8 bits. Bueno, aunque aquí vamos a notar que este microcontrolador, como es muy pequeño, tiene el puerto A, solo tiene 5 bits, pero igual en programación lo vamos a trabajar como si fueran los 8 bits, pero los que sobran se pierden. Listo, no hay ningún problema con eso. Pero el puerto B sí está completo, tiene los 8 bits completicos. Este RA me indica que es el puerto y el número 2 me indica que es el pin 2 de ese puerto. Entonces vamos a tener que este es el pin 2 del puerto A. Ojo y atención. Este es el pin 1, o sea, la patica 1 del microcontrolador como tal, si empezamos a ver los pines. Pero es el pin
2 del puerto A, ¿sí? Es el pin 2 del puerto A. Entonces, esto es un poquito desordenadito aquí. Nosotros miramos acá que el pin 0 del puerto A está acá. El pin 1, el pin 2, aquí ahora sí pasa acá, pin 3 y pin 4. O sea que tiene, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tiene 5 pines. Entonces, vamos a ver que nuestro microcontrolador, nosotros tenemos 5 pines y miramos que tiene una flechita. Una hacia adentro y otra hacia afuera. Entonces estas dos flechitas nos indican que este pin se puede comportar como entrada o salida. Ojo, entrada o. Estoy diciendo o. Entrada, detentémoslo con la letra I y salida con la letra O. Entrada o salida. O salida. O sea que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, o él es entrada o él es salida. Listo. Es igual acá como si en el computador nosotros tenemos para entrar, por ejemplo, conectar un mouse. Si yo quiero conectar un mouse, debo declarar este pin de este microcontrolador como una entrada. Si quiero conectar una pantalla, lo debo declarar como una salida. Listo. Luego tenemos acá, vamos avanzando y vamos teniendo que es RA3 y bueno, tenemos todos los pines del puerto A. Este es el puerto A y tenemos todos esos pines, son del puerto A. Luego tenemos acá algo que dice Master Clear. Este es el reseteador maestro que nos va a permitir resetear nuestra computadora. Entonces nuestra pequeña computadora, nuestro PIC, ¿sí? El computador monopastilla. Entonces, nosotros vemos que en nuestra computadora nosotros tenemos también un botón con el cual nosotros podemos resetear nuestro computador. Lo mismo tiene este computador pequeño. Tiene un pin de entrada con el cual nosotros podemos resetear nuestro microcontrolador. Estos microcontroladores se resetean a 5 voltios. Este en específico a 5 voltios. Entonces este microcontrolador se resetea a 0 voltios. Entonces, para yo resetearlo debo ponerle tierra. Entonces, su estado normal debe permanecer en 5 voltios. Entonces, ahí es donde entra el concepto de resistencia de pull-up. Una resistencia de pull-up, sin más, ni más ni menos, es una resistencia que va conectada a 5 voltios, asegurándonos de que el pin que nosotros tenemos esté siempre a 5 voltios. Como también existe las resistencias de pull down, que me imagino que sabrán que me refiero, que es a una resistencia que va conectada a tierra. Entonces esta resistencia me va a entregar siempre un 0 y esta resistencia me va a entregar siempre un 1. O sea que me va a dar un estado de 5 voltios y esta me va a dar siempre un estado de tierra. Listo. Entonces este es la resistencia de pull-up. Y esta es la resistencia de pull down. Sí, esta es la resistencia de pull down, esta es la resistencia de pull up. Listo. Listo, qué pena cuando les termine de escribir el pull down. Pull down, listo. Entonces esta es la resistencia de pull down. Entonces tenemos resistencia de pull down y resistencia de pull up. Entonces con la resistencia de pull-up nosotros vamos a asegurar que nuestro master clear siempre estará en 1 para que no se nos resete el microcontrolador. Esto es muy importante y la mayoría de las veces las conexiones lo que nos falla es esta parte. Esta resistencia debe tener un ohmiaje bastante alto. Yo acostumbro a colocar 10 kilo ohms. Listo. Vamos a pasar al siguiente pin. En el pin 5 nosotros vamos a notar que tenemos el pin de BCS, que va a ser nuestro pin de tierra, donde vamos a conectar la tierra. Luego vamos a tener otro pin que es el 6, donde está RB0. Entonces RB nos va a indicar que es el puerto y qué puerto es, perdón, y el 0 nos va a indicar qué pin de ese puerto es. Entonces mira que nosotros vamos a notar que acá tenemos RB0, 1, 2, 3, hasta llegar a 7. Entonces vamos a ver que en el puerto B nosotros tenemos los 8 bits y en el puerto A vamos a tener tan solo 5 bits. Ya vamos a hablar más de puertos a continuación. Entonces tenemos acá
VDD, que es el pin 14, donde nosotros vamos a tener los 5 volts. Vamos a conectar 5 volts en el caso de este microcontrolador que funciona a 5 volts. Estos pines no necesariamente tienen que ser igual en todos los microcontroladores. Hay microcontroladores más grandes y este número varía, y de hecho algunos microcontroladores traen dos para conectar el voltaje y para conectar tierra también. Entonces es importante observar esto. Luego vamos a tener dos pines acá, que estos dos pines lo que van a hacer son los pines para conectar el oscilador de nuestro microcontrolador. Entonces el oscilador, recordemos que nosotros tenemos que usar tiempo. Entonces voy a pausar aquí y voy a seguir en otro video para que todo me funcione bien, ¿ok? Nos vemos en el segundo video.